Muchísimas gracias, amigos televidentes, por quedarse y preferir también el canal 33, donde quiera que nos esté sintonizando. Muy buenos días y también gracias por reportarse, gracias también por ser parte de esta conversación a través de los correos electrónicos y también de la cuenta de Twitter, que con muchísimo gusto se las recuerdo, ambas cuentas. Perspectivas@canal33.tv, el correo electrónico está en su pantalla, y también @perspectivas33, la cuenta de Twitter. Procurador, hay otro tema que también está en la coyuntura nacional y me gustaría conocer su apreciación, y me quiero referir al tema de la institucionalidad en el país. Hay, por ejemplo, en el año anterior hubo un conflicto entre la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia o precisamente la Sala de lo Constitucional. Se llegó a instancias centroamericanas también y todos conocemos el desenlace. Ahora hay una situación que tiene enfrentadas a dos salas, a la Sala de lo Contencioso Administrativo y a la Sala de lo Constitucional, con la posibilidad que a la hora de fallar la Sala de lo Contencioso declare nulidad de la elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y ellos puedan dejar sin presidente a la Corte Suprema de Justicia. Me gustaría conocer su apreciación sobre lo que está ocurriendo en el tema de institucionalidad. Claro. Estaríamos ya entonces en el quinto capítulo ya van varios. De una secuencia de conflictos institucionales que involucran a la cúpula del judicial y que han involucrado a otros actores como la Asamblea Legislativa, etcétera. En esta coyuntura específica tenemos, está planteado como un conflicto de competencias entre dos salas de la Corte Suprema de Justicia que tienen igual jerarquía, dijéramos, o que no tienen superioridad una sobre la otra. Sobre ese punto quisiera dar una idea central desde el mandato de la Procuraduría. Más allá de los actores o las instancias involucradas en cada una de las manifestaciones de esta conflictividad. Ahora las salas, antes la Sala Constitucional, la Asamblea, al interior de la propia Sala Constitucional. Antes de los actores, me parece que estamos experimentando una crisis que creo que además nos puede permitir oportunidades, una crisis de lo que es el sistema mismo de elección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. No solo una crisis de su última etapa, que es la etapa legislativa, la cual ha sido objeto de control y eventualmente de anulación de algunos actos por parte de la Sala Constitucional, sino todo el sistema de elección, que es más complejo y que parte de las asociaciones de abogados, que parte de procesos al interior del Consejo Nacional de la Judicatura y que en su etapa final llega a la Asamblea Legislativa con una lista predefinida y ahora estamos viendo las manifestaciones de la crisis de todo ese sistema. Desde mi mandato como procurador, que debo siempre hablar desde esa posibilidad, no tengo ahora la opción de dar opiniones personales como David Morales o como abogado o como ciudadano en este tema, sino que debo tener la responsabilidad de hablar desde mi mandato como procurador. Me corresponde velar por garantías del debido proceso. Quejas del ciudadano, del administrado que encuentra problemas en el acceso a la justicia o en el desarrollo de los procesos de justicia, y tenemos potestades como Procuraduría de interesarnos en algunos procesos judiciales, pero debemos ser plenamente respetuosos de la independencia judicial, ¿verdad? Solo podemos intervenir en casos que esta actividad judicial realmente vulnere derechos humanos. Sin embargo, más allá de esta vigilancia de procesos específicos, el procurador tiene la facultad de interesarse en situaciones de especial gravedad que puedan tener un impacto de derechos humanos. Y esta crisis del sistema de elección de magistrados y magistradas de corte definitivamente afecta el Sistema Nacional de Derechos Humanos, porque el Sistema Nacional de Derechos Humanos no es la Procuraduría, sino es el conjunto de la institucionalidad del Estado que garantiza los derechos humanos, y dentro de ese conjunto de institucionalidades el sistema judicial como la columna vertebral es un tema al que debo poner atención. He instruido ya que vamos a abrir un procedimiento de observación a esta crisis de este sistema, ¿no?
No estoy hablando de una apertura de denuncias y de vigilancia de uno de los actores que está en la crisis, sino una vigilancia de verificación, de observación y de construcción de un posicionamiento institucional frente a esta crisis del sistema de elección de magistrados y magistradas. Yo quisiera hacer un llamado a la calma y a la prudencia, y me ha parecido muy positivo que algunos de los actores y algunas de las instituciones en el debate han hecho ese tipo de llamado. Hay una dimensión positiva en esta crisis que es no solo el interés de los medios de comunicación, que suelen estar muy atentos a este tipo de procesos y de sucesos, sino de la ciudadanía en general, de la comunidad jurídica que ha generado en los últimos meses o quizá un par de años un debate jurídico desde la sociedad sin precedentes. Que por cierto creo que los magistrados y magistradas de ambas salas deben escuchar este debate y deben escuchar las diferentes posiciones, eso es muy constructivo. De cara a eso, sí quisiera hacer un llamado a la prudencia y a la reflexión, sobre todo a quienes están participando de ese debate, porque he escuchado posiciones técnicamente muy fundamentadas, muy interesantes, encontradas, divergentes, pero que se están excediendo en algunos casos a perspectivas apocalípticas. Prácticamente hablan de que podemos estar a las puertas de una especie de golpe de Estado, se habla que se desmorona el Estado de Derecho y la institucionalidad en El Salvador. Creo que, bueno, el apasionamiento es propio de los seres humanos y el debate también es interesante y la crisis es grave y los problemas que se pueden generar de parálisis, si se diera el peor de los escenarios, de anulación de todos los nombramientos, podríamos tener una parálisis probablemente temporal de la administración de la justicia constitucional. Eso no es deseable y no es deseable para el procurador. Pero aún en el peor de los escenarios creo que estamos lejos de una dimensión apocalíptica en el cual nuestra institucionalidad se derrumbe. Segundo, quisiera hacer un llamado al respeto a la independencia judicial. Si bien podemos estar en desacuerdo con las decisiones y los procesos que se siguen en una sala u otra, algunas de las expresiones que se están utilizando en el debate están llegando a los ataques personales, al descrédito personal, ¿no?, al trato peyorativo de funcionarios o funcionarias. Y si en etapas anteriores de la crisis se ha criticado este tipo de expresiones con razón, hacia los magistrados de la Sala de lo Constitucional, yo pido que ahora también se respete a magistradas y magistrados de la Sala Constitucional en esos términos. Tengamos el debate jurídico, pero no personalicemos ni ofendamos. Debemos respetar las magistraturas y las investiduras de estos funcionarios. Y sobre ese tema, procurador, ¿qué puede esperar la ciudadanía que acude al máximo Tribunal de Justicia de nuestro país cuando vemos enfrentamientos de ese tipo que usted señala entre los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, he hecho el llamado a la ciudadanía, pero lo extiendo, por supuesto, a funcionarios y funcionarias. Ellos y ellas deben ser los primeros, ¿no?, en manejarse en este nivel de prudencia y mantener el debate técnico. Obviamente me limito a hacer el llamado, pero nosotros debemos dar el ejemplo. Las garantías de la independencia judicial involucran diversos elementos. Obviamente el proceso de nombramiento es uno de los elementos de garantía de la independencia, pero también la posibilidad de permitir que cada tribunal, en el marco de su mandato, pueda evaluar y definir su propia competencia, ¿no? Y en esto debemos ser, aunque estemos preocupados, aunque discrepemos, debemos ser respetuosos del proceso que lleva la Sala Contencioso Administrativo en este momento también. La inamovilidad de los jueces, su capacidad de estabilidad, es otra de las garantías de independencia. Entonces, por supuesto, preocupa el tema de que tengamos anulaciones masivas de nombramientos. Sin embargo, quisiera decir una cosa. En un evento de esta semana, importante porque precisamente se trataba de un proceso que condujo la Secretaría de Asuntos Estratégicos, pero en el cual se vio involucrada la Procuraduría de Derechos Humanos y la sociedad civil y otras instituciones, se ha generado un protocolo para administrar conflictividad. Y había una reflexión ahí que se ponía en el centro y era: no le tengamos miedo al conflicto. Las sociedades en sí mismas encierran conflictividad en las instituciones. Lo importante es la manera en que administramos el conflicto. Y quisiera decir que la ausencia de conflicto puede ser negativa. Si no tuviéramos conflictividad, probablemente
podría ser expresión, diría yo, de que tenemos un poder judicial sometido y que no está jugando su rol de contrapeso. Entonces debemos dejar que las instituciones jueguen su rol. Debemos esperar que se defina por la vía de la institucionalidad. En este momento hay 2 salas con un aparente conflicto de competencia. Debemos dejar que funcionen esos procedimientos y debemos evitar ataques infundados a ellos. No es deseable para el procurador que se produjera una anulación masiva de funcionarios, pero mire usted, venimos de la peor de las crisis en la historia republicana de El Salvador, que fue la guerra civil, con desafíos enormes, con enfrentamientos armados y asesinatos de integrantes de un bando y de otro, y se tuvo la capacidad de negociar y salir adelante y construir la más importante de las transiciones democráticas en la historia de El Salvador. Y venimos recién, hace no sé, meses, un año, año y meses, donde se anularon de golpe 2 generaciones de magistrados recién electas, y la crisis se ha superado. En general hay tonos impropios, enfrentamientos no deseables que generan crisis, pero estamos viendo una tendencia al cumplimiento de las sentencias de la Sala Constitucional. Entonces, más allá del conflicto, tenemos un escenario de una institucionalidad que está respondiendo, y aún las anulaciones masivas de nombramientos no están derrumbando el sistema. Y ojo, creo que aún una anulación masiva tampoco paraliza el órgano judicial, ni paraliza el Sistema Nacional de Protección a los Derechos Humanos. Genera una crisis grave que hay que atender y que debe preocuparnos. Por eso, como procurador, he instruido que vamos a hacer un mecanismo de observación de esta situación, de incidencia positiva en orden a que el conflicto disminuya, y aplicando las facultades que me da la ley. No haré esto desde mi posición de la Procuraduría exclusivamente, sino que convocaré representantes de organizaciones sociales y representantes de diferentes corrientes del pensamiento jurídico para montar esta observación desde la Procuraduría. Esta articulación de colaboración me lo permite la ley, y creo que desde ahí podemos jugar un rol para bajar nivel a los enfrentamientos, permitir que el debate constructivo se fortalezca, que este debate sea escuchado por los protagonistas, tanto en la Asamblea como en las diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia, y que podamos tener de estas crisis un fortalecimiento institucional y no un desmoronamiento de la institucionalidad, que no lo veo tampoco probable en términos apocalípticos como algunos plantean. Vamos a la pausa, regresamos.